Buen día, apreciados tutores. Mi nombre es Joana Torres, soy formadora de matemáticas en el Departamento de Córdoba, Zona 2. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la enseñanza de la estadística en básica primaria que hemos trabajado junto con los formadores Vivardo Barrera, Jerry Londoño y Cristian Cogollo. Este video corresponde al taller de profundización de matemáticas para el ciclo 3 del año 2021, denominado Haciendo visible lo invisible. Pero antes de empezar, queremos invitarlos a que hagamos una breve reflexión acerca de cómo se enseña la estadística en Colombia. Para ello, queremos que desde su rol como maestros o su rol como tutores que acompañan a maestros de educación básica primaria, nos contestemos estas dos preguntas rápidamente. La primera, que hace referencia a qué es lo que prioriza el docente en la enseñanza de la estadística en básica primaria. ¿Cuáles son esos asuntos en los que centra su atención? La construcción de tablas de frecuencias o gráficas, la organización de datos, el análisis de información que aparece publicada en medios de comunicación, el cálculo o interpretación de medidas de tendencia central o tal vez otros aspectos que hacen parte de la estadística. En segundo lugar, después de cuestionarnos por el qué, queremos preguntarnos por el cómo. ¿Cuál es esa metodología que sigue un docente para enseñar estadística a sus estudiantes de educación básica primaria? Es claro que desde los lineamientos curriculares la enseñanza de la estadística ha venido ganando un papel cada vez más importante en los currículos y en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, creemos que aún la enseñanza de la estadística se mantiene en unas prácticas un poco tradicionales, en las cuales el maestro comparte unos conceptos, unos procedimientos y los ilustra con unos ejemplos a partir de unos datos que él tiene. Precisamente lo que queremos con este taller de profundización es invitarlos a conocer una propuesta para la enseñanza de la estadística que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en la comunidad de educadores matemáticos. Y esta es la enseñanza de la estadística a través de proyectos. Entonces, los objetivos para este taller de profundización son estudiar esa propuesta de aprendizaje de la estadística a través de proyectos para poder promover su uso en las prácticas de los docentes que estamos acompañando, como una estrategia para el desarrollo del pensamiento aleatorio de nuestros estudiantes de educación básica primaria. Como propósitos específicos se plantean estos tres: reconocer las implicaciones y potencialidades de los proyectos para el aprendizaje de la estadística, valorar la pertinencia y viabilidad del trabajo en estadística a través de proyectos y finalmente desarrollar un ejercicio de planeación que propenda por la inclusión de esta metodología de enseñanza por proyectos para nuestros establecimientos educativos acompañados. En coherencia con estos objetivos, los desempeños que hemos definido para este taller es que al final de él, los tutores reconocen las potencialidades e implicación del uso de los proyectos para el aprendizaje de la estadística, identifican posibles situaciones o preguntas que pueden propiciar el interés de los estudiantes pensando en el desarrollo de un proyecto de estadística y finalmente elaborar una propuesta inicial para el desarrollo de un proyecto, en el cual un proyecto que se pueda implementar en nuestro establecimiento educativo. Queremos señalar también que este taller está relacionado con la STS Interpretar para Decidir, en la medida que aquí vamos a profundizar algunos de los aspectos que se dialogaron en esta STS. Recordemos que en este espacio trabajamos acerca de las gráficas y cómo a través de su interpretación logramos avanzar en algunos elementos del razonamiento estadístico de nuestros estudiantes como componente de la cultura estadística. Precisamente en este taller vamos a profundizar un poco más la idea de cultura estadística y vamos a avanzar de un qué que discutimos en la STS. Un qué referido a un objeto, las gráficas, referido al pensamiento con el razonamiento estadístico, a un cómo potenciar todos estos aspectos y promover los aprendizajes de la estadística en nuestros estudiantes de educación básica primaria. Sin más preámbulos, entonces, vamos a iniciar con la estructuración de este taller.
Para esta parte de estructuración, queremos llamar la atención acerca de que cada vez es más frecuente el uso de información estadística para describir situaciones o fenómenos de la vida real. En ámbitos científicos, empresariales y en nuestra vida cotidiana, los medios de comunicación constantemente nos están presentando este tipo de información, especialmente de manera gráfica. Y en consecuencia, todo ciudadano del siglo XXI está expuesto al reto de leer e interpretar información estadística de diversas fuentes y en diversas representaciones para tomar decisiones que afectan su vida y la de su comunidad. Es indispensable entonces que desde los primeros años se avance en el desarrollo de una cultura estadística, que le permita a los futuros adultos ejercer su ciudadanía de manera responsable con la toma de decisiones documentada basada en la interpretación de este tipo de información. La cultura estadística incluye dos componentes interrelacionados: la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística y la capacidad para establecer y comunicar opiniones argumentadas sobre tal información. Así, la cultura estadística propende por brindar herramientas al estudiante para que sea un consumidor responsable de la información basada en datos estadísticos, pueda observar de manera crítica temas de interés social, temas de actualidad, pueda apropiar conceptos estadísticos para el ejercicio crítico de la ciudadanía y de la democracia, y finalmente, con todo ello, pueda tomar decisiones documentadas o proponer soluciones a situaciones o problemas que se presentan en su contexto. Entonces, la cultura estadística va más allá de la capacidad de cálculo y el conocimiento de ideas básicas sobre los datos, definiciones o representaciones. Varios autores coinciden en que la cultura estadística abarca, además de estos conocimientos y destrezas, al menos otros tres aspectos: el razonamiento estadístico, del cual se ha hablado en la STS y que incluye la percepción de la variación y la organización de los datos para obtener información; el control de las intuiciones sobre el azar, para reconocer aquellas que son correctas en situaciones de toma de decisiones; y las actitudes positivas hacia la estadística, reconociendo su valor y utilidad para el manejo de los datos de manera ética y responsable. Autores como Watson insisten en la importancia que los estudiantes se enfrenten a problemas estadísticos en los que el contexto sea relevante a fin de avanzar en el desarrollo de la cultura estadística. Se trata de aprovechar las aplicaciones de la estadística como una oportunidad para fomentar el razonamiento estadístico, argumentar y proponer soluciones o conjeturas, leer información presentada a través de tablas y gráficas estadísticas en busca de una interpretación crítica de la misma. De la misma forma en que los profesionales en estadística desarrollan su actividad cotidiana, se trata de que en el aula se trascienda de una enseñanza con exposición de temas y herramientas, para luego ilustrarlos con ejemplos artificiales, a una enseñanza que simule la potencia del trabajo estadístico. Al resolver un problema estadístico, los profesionales pasan por un ciclo investigativo que incluye una serie de 5 fases. El ciclo incluye el planteamiento de un problema, que se refiere a la comprensión de una situación y al establecimiento de una pregunta; un plan, que involucra los procedimientos utilizados para llevar a cabo el estudio; los datos, que se relacionan con el proceso de recopilación de información; el análisis, que implica los procedimientos y herramientas con los que se trata la información; y finalmente las conclusiones, que comprenden la exposición de cómo se han interpretado los datos, qué se ha aprendido y cómo se ha respondido a la pregunta planteada. Precisamente, la enseñanza de la estadística por proyectos no es otra cosa que trasladar el ciclo investigativo al aula, con el propósito del aprendizaje de herramientas y conceptos de estadística, mediante el trabajo colaborativo alrededor de la búsqueda de respuestas a una pregunta o la solución a un problema, en el cual el acopio, la organización y el análisis de los datos estadísticos es esencial. Los proyectos están concebidos para disponer en la clase una dinámica de trabajo exploratoria y participativa, pues los estudiantes se ponen en la posición de asumir o discutir decisiones para el desarrollo del proyecto mismo, y es en ese diálogo que se motiva la introducción de los conceptos, procedimientos y representaciones estadísticas como una necesidad
o una herramienta para avanzar en el proceso de búsqueda de una solución a un problema, llevando a los estudiantes a descubrir, construir y entender la importancia de las ideas estadísticas. Algunas de las cosas por las cuales se valora la enseñanza de la estadística por proyectos son el que se permite desarrollar de manera simultánea diferentes habilidades y contenidos alrededor de los datos, los cuales tienen que ser interpretados con un fin específico en un contexto específico. También se da la posibilidad de introducir los conceptos, procedimientos y representaciones estadísticas como una necesidad en función del problema que se quiere resolver. Se aprende mejor qué son los datos, estamos hablando aquí de datos reales, no datos inventados, y por ello es importante la precisión, tener en cuenta la variabilidad, cuáles son las mejores estrategias para recoger y organizar estos datos. Se propende también por un aprendizaje colaborativo y se fomenta la comunicación de ideas matemáticas usando el lenguaje propio de la estadística. Se descubre y se entiende la importancia de las ideas estadísticas y de sus herramientas como una posibilidad de interpretación del mundo. Y finalmente queremos valorar aquí el lugar de la tecnología, a través del cual se le puede dar más relevancia al análisis y la interpretación de datos y resultados, más que en los cálculos y construcción misma de las gráficas. Bajo este enfoque de enseñanza, la estadística es un cuerpo holístico que vincula conocimientos, habilidades y disposiciones para entender y participar críticamente en el mundo. Siguiendo la línea del ciclo investigativo en estadística antes descrito, un proyecto de estadística para desarrollar en el aula de clase se desarrolla en estas 6 fases. La primera es la identificación de un problema. Y en este caso, lo ideal es que los estudiantes tomen la iniciativa de proponer un tema, aunque rara vez logren empezar con un problema claramente delimitado. Pero pueden surgir muchos intereses, preocupaciones a través del diálogo sobre sucesos de actualidad o los fenómenos que están afectando su cotidianidad. Aquí es interesante que se fomente ese diálogo y que con el maestro puedan definir cuál es ese tema o ese asunto genuino que les interesa abordar. La segunda fase consiste en plantear las preguntas. Es tal vez una de las fases más complicadas de todo el proceso porque se trata de pasar de un tema general, de una idea general, a una pregunta puntual y específica que pueda responderse con el desarrollo del proyecto. Aquí es importante que el maestro les ayude a través de cuestionamientos como qué es lo que quiere probar, qué se quiere medir, qué tipo de datos se necesitan, y de esta manera se va delimitando esa pregunta esencial que va a movilizar el desarrollo del proyecto. La tercera fase tiene que ver con la recogida de los datos. Es claro que para el desarrollo del proyecto los estudiantes necesitan recoger datos que pueden venir de diversas fuentes, que pueden ser obtenidos de diferentes técnicas o corresponder a diferentes escalas de medida y tipos de variables. En algunos casos hay datos disponibles en bases de datos, en páginas como las del DANE, que hay ya una cierta información recogida y organizada. Pero también, según la problemática, es posible que los estudiantes deban recoger los datos de manera directa por medio de cuestionarios, encuestas, la observación directa o recoger los resultados del desarrollo de un experimento específico. La cuarta fase se trata de la organización, interpretación y análisis de los datos. Y aquí es el espacio en el cual surge la necesidad de conocer y de utilizar diversas representaciones, estrategias, procedimientos propios de la estadística descriptiva con el fin de poder organizar toda la información que se ha copiado y desde allí empezar a observar algunas conclusiones que apunten a la solución del problema planteado. De esta manera también se aprende a valorar el trabajo que implica recoger los datos, porque aquí podemos ver qué tan fiables, qué tan confiables son esos datos que recogimos y cuáles pueden ser las mejores técnicas. El quinto paso consiste en resolver el problema. Básicamente, el propósito del proyecto es resolver un problema específico o una pregunta que se ha ampliado. Y todo el trabajo que se ha hecho de recoger y organizar la información no tiene otro propósito que dar respuesta a esas preguntas. Si fuera el caso de no encontrar alguna solución al problema planteado, la experiencia del desarrollo del proyecto debería permitirle
leer de nuevo el problema, de pronto delimitarlo de otra manera, de pronto plantear otras preguntas o tal vez replantearse las estrategias de recolección e interpretación de los datos. Finalmente, la etapa 6 invita a la preparación de un informe en el cual los estudiantes puedan presentar los resultados de su proyecto, en el cual puedan compartir cuáles fueron sus preguntas, cuál fue el proceso que realizaron y cuáles fueron las conclusiones o hallazgos de este desarrollo. El informe puede irse realizando según se avanza en el trabajo y también ayuda a los estudiantes a ir planificando y desarrollando el proyecto paso a paso. Hemos dicho que si los estudiantes aprenden estadística por medio de proyectos se consiguen varios puntos positivos. No obstante, es importante reconocer que para el maestro también tiene ciertas implicaciones. La primera de ellas es asumir una cierta flexibilidad frente a la incertidumbre que implica el desarrollo de un proyecto y también una cierta experticia que le permita orientar a sus estudiantes en el proceso, por ejemplo, para delimitar la pregunta de interés, para seleccionar las mejores técnicas o recursos para la recolección, organización y análisis de los datos. Asimismo, el trabajo con proyectos plantea un reto en la gestión del aula. Es importante disponer los espacios, los tiempos, los recursos físicos o tecnológicos. Exige también buscar la manera de encontrar los datos de la mejor manera posible, cuáles pueden ser esas fuentes, cómo acceder a ellos y, por supuesto, la definición de los criterios de evaluación. En relación con la evaluación, que es una de las tareas más importantes que el profesor debe hacer, el proceso le debe permitir ver el progreso de los estudiantes durante todo el desarrollo del proyecto para dar cuenta de sus aprendizajes. Así que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se va desarrollando a medida que avanza el proyecto. También es claro que en la evaluación misma del proyecto se pueden encontrar los elementos que van a ayudar a los estudiantes a su ejecución, a mejorar el desarrollo mismo del proyecto. Finalmente, independiente de cuál sea la situación o problema que genere el proyecto, el maestro debe tener la pericia para hacer explícitos los aspectos de la estadística descriptiva y del pensamiento aleatorio que quiere desarrollar o que quiere que aprendan sus estudiantes. El proyecto es solamente una excusa, pero se deben mantener estos elementos o estos objetos de aprendizaje que ha definido el profesor para el desarrollo de su trabajo. El desarrollo de un proyecto también puede convertirse en un pretexto para la exploración y uso de herramientas tecnológicas. La tecnología en la clase de estadística permite dar más relevancia al análisis de los datos, enfatizando en la interpretación de los resultados más que en los cálculos. También puede ser una herramienta para generar simulaciones, si estamos hablando de un experimento, para visualizar conceptos o para recoger datos. En la actualidad existen diferentes recursos para ello. Hay software especializado, Applet, websites, simuladores, calculadoras. Hay diferentes herramientas. Incluso Excel, que es una herramienta relativamente básica, disponible en computadores y celulares, puede ser una herramienta bien importante para ayudar al desarrollo del proyecto. Y así el proyecto se vuelve también una excusa para potenciar este tipo de herramientas. Incluso podemos valernos de herramientas TIC para apoyar el desarrollo del informe del proyecto a través de procesadores de texto, a través de programas como PowerPoint si estamos pensando en una presentación o una exposición. El proyecto entonces es un pretexto para aprender estas herramientas que también son esenciales para el futuro ciudadano adulto. Finalmente, queremos señalar que desde los referentes de calidad ya se ha planteado el desarrollo de los proyectos como un escenario de aprendizaje propicio para la estadística. Entonces, traemos aquí de los lineamientos curriculares 2 notas en las cuales se resalta el uso de contextos reales asociados a la resolución de problemas de interés para los estudiantes como ese escenario para el desarrollo del pensamiento aleatorio. Desde el planteamiento de los lineamientos curriculares, estamos hablando del año 1998, se ha invitado a hacer unos procesos de enseñanza orientadas hacia proyectos y experiencias concretas en los estudiantes. En los estándares básicos de competencias también se ratifica esta idea y vemos que allí
Es importante avanzar en la toma de decisiones lo más razonables posibles y se prioriza el trabajo con investigaciones o experimentos que se desarrollan en el ámbito escolar o extraescolar cercano. Involucrar a los niños en el desarrollo de proyectos sencillos en los que deban recoger sus datos les permite tomar conciencia de que cada dato forma parte de un todo y que hay preguntas que no pueden contestarse con un solo dato, sino con una distribución de ellos. Que una buena representación de los datos, cuidando sus cualidades estéticas y matemáticas, permite hacer interpretaciones apropiadas y establecer conjeturas coherentes. Y que observar las tendencias de los datos puede ayudar a solucionar problemas o proyectar posibles eventos o resultados. Como lo señala Devlin en su libro Lenguaje de las Matemáticas, la estadística nos permite hacer visible un aspecto invisible, lo que todavía no ha sucedido. Para la parte práctica de este taller, queremos vivir con ustedes la experiencia de cómo se desarrolla un proyecto. Para eso, tomamos como ejemplo un proyecto desarrollado por Batanero y su grupo de investigación en un aula de clase con estudiantes. El tema de interés era determinar el estudiante promedio del curso y para ello se plantearon una serie de preguntas acerca de las características del grupo, como cuántos años tienen, con quién viven, qué hacen en sus ratos libres. Para llevar a cabo este proyecto se realizaron unas encuestas individuales a los estudiantes con el fin de conocer esta información y desde allí obtener el perfil general de los estudiantes. Para nuestro caso, hemos diseñado una encuesta de Google que ustedes pueden replicar para hacer este proyecto con sus estudiantes. Los datos que se obtienen en este formulario se cargan en un Excel en el cual se puede hacer un análisis estadístico por medio de tablas y gráficas que se elaboran con estos datos que se obtienen de la encuesta. Finalmente, a partir de este ejercicio de análisis se pueden establecer unas conclusiones en relación con cuál es ese perfil general de los estudiantes del curso. Estas herramientas las encuentran en el portal Colombia Aprende y allí está el formulario, están las instrucciones para que puedan utilizarlo y replicar este proyecto con sus estudiantes. Adicionalmente, en la sección de transferencia, los invitamos a desarrollar una ruta que motive el uso de un proyecto para el aprendizaje de la estadística en su institución educativa. Para ello, queremos que pensemos por un momento en algunos posibles temas o problemas de interés para sus estudiantes y que se puedan trabajar con los recursos que hay en el establecimiento educativo. Vamos a aprovechar un Padlet para compartir cuáles son esos posibles problemas y preguntas, en qué grado se pueden abordar, qué tipo de datos se requieren para resolver esa pregunta y cuáles son los métodos de recolección y cuál puede ser el producto que se espera del desarrollo de este taller. La intención es que se lleven algunas ideas para iniciar el diálogo con sus maestros y que desde allí se pueda hacer realidad este proyecto estadístico. En el portal Colombia Aprende van a encontrar además unas lecturas de apoyo y unos materiales que les pueden ayudar a profundizar en este tema y avanzar en la consolidación del proyecto. Nos gustaría mucho que participaran en el foro, el cual está dispuesto para que ustedes planteen cómo va el desarrollo de sus proyectos estadísticos y que puedan compartir la experiencia con todos los tutores del país. Este será un espacio para que conozcamos los proyectos de diferentes instituciones del país y les ayudemos a consolidar las ideas que allí están planteadas. Finalmente, queremos invitarlos a responder esta pregunta. ¿Qué se lleva de este taller para propiciar el desarrollo de la competencia estadística en los estudiantes? Esperamos que este taller les haya dado muchas ideas y que sobre todo haya generado muchas inquietudes para iniciar el trabajo alrededor de proyectos, para que empecemos a aventurarnos en esta propuesta metodológica y que logremos reconocer las ventajas y los beneficios de este trabajo en los establecimientos educativos acompañados. Un placer estar con ustedes en este momento. Feliz día para todos.